Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches. Aquí comienza nuevamente el programa La Biblia en su contexto original. Nos encontramos como todos los lunes 20 y 30 para compartir enseñanza poderosa de la palabra de Adonai en su contexto original, el hebreo. Quien te habla, Patricia Lola, te invita a que te quedes esta hora de programación. Y tengo a mi lado a Vero. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, shalom a toda la audiencia. Romina Paz en los controles. Shalom, muy bien. Aquí estamos acompañadas el día de hoy. Está mi niño Marcelito Barrios aquí al lado nuestro, así que tenemos compañía. Amén. Bueno, como siempre te decimos, nos podés encontrar aquí en radiokeilah.com.ar, en nuestra web, en YouTube, en Face, en Instagram y en el canal de WhatsApp para noticias, @Radio Keilah. Para querés allí dejarnos un mensaje, lo podés hacer al 11 59 00 4636. Allí nos podés dejar un mensajito, de dónde también nos estás llamando, cómo te llamás, lo que nos quieras comentar. Y bueno, también podés suscribirte. Es muy importante que te suscribas y allí van a estar todos los videos desde Bereshit, desde Génesis, desde el comienzo, todos los estudios que estuvimos ya dando, y ponete al día porque la verdad que no te lo podés perder. Cada estudio, cada lunes, cada estudio que se está dando aquí es muy importante. Bueno, bienvenido. Bueno, tarde de calor impresionante en Santa Teresita. La verdad, hoy ha sido un día de muchísimo calor, pero su presencia en nuestra vida Amén. Nos da refrigerio, ¿no? Dice, Amén. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y realmente es así, podemos disfrutar de su presencia. Y bueno, seguimos con este tema tan apasionante de las parábolas de Yeshua, apuntando a la Torá. Sabemos, y lo decimos siempre, que Yeshua no vino a abolir la Torá, sino que vino a cumplirla, vino a darle el verdadero valor, el verdadero significado. Por eso, Él no vino a enseñar nada nuevo, sino vino a confirmar lo que ya se había enseñado, pero a darle vida, a darle valor, a resignificarlo a través de la transformación interior, como lo habíamos visto en el primer milagro, las bodas de Caná. Bueno, este es el segundo, esta es la tercer programa que hablamos de las parábolas de Yeshua, así que te invito a que vayas a la grilla, a los programas anteriores, y ahí te vas a encontrar de lo que estamos hablando, ¿no? El primer milagro de Yeshua, las bodas de Caná, el otro programa que hablamos de la multiplicación de los peces y los panes, y
hoy vamos a hablar de dos parábolas que también tienen que ver con Israel y que apuntan a la restauración de Israel. Sabemos que Yeshua vino a restaurar, vino a unir. En su muerte Él cumplió la profecía de unir los dos pueblos en uno, y lo que tenemos que entender es que nosotros, Israel, tenemos a Yeshua, pero nos falta la Torá. Y el pueblo de Judá, nuestros hermanos mayores, tienen la Torá, pero no tienen a Yeshua. Entonces, entender, la casa de Judá tiene que entender que el mismo Dios de la Torá es Yeshua. Y nosotros tenemos que aprender que el mismo Yeshua es el Dios de la Torá. Amén. Y que la Torá es la que sigue vigente. Así que bueno, vamos a ir entonces a esta parábola tan hermosa que es las 10 vírgenes. Hemos oído hablar, ¿no, Vero, de las 10 vírgenes? Sí. Muchas enseñanzas, ¿no, muchas. Romy? Muchísimas enseñanzas, ¿verdad?, desde el contexto cristiano. Y si bien muchas de las interpretaciones que se han hecho de esta parábola tienen que ver y son reales, pero hay otra que es mucho más profunda. No estamos desmereciendo las interpretaciones que hemos aprendido, que se han hecho desde el contexto cristiano, sino que le vamos a dar el verdadero significado, que es a través del contexto hebreo. ¿Sí? Si bien el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero también fue escrito en griego en base a el hebreo. Así que bueno, vamos a ir entonces a la parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas ellas, vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, entonces aquí tenemos esto en un contexto de boda, ¿verdad? Pero no es cualquier boda, sino que estamos hablando de una boda hebrea. ¿Quiénes son estas vírgenes? ¿Quién es este novio? ¿Cómo era la boda de la? Porque si no entendemos eso, no podemos entender por qué estas mujeres esperaban al novio y no era la novia, porque desde nuestro contexto es la novia. Bueno, acá eran 10 mujeres vírgenes que serían como las acompañantes de la novia, pero eran ellas las que estaban esperando al novio. ¿Y por qué? Dentro del contexto hebreo, cuando no existía el noviazgo, desde el hebreo no existía el noviazgo, sino que era un compromiso. El compromiso era un contrato que se llamaba ketubá, en cual quedaban desposados. Era como si estuvieran casados, pero todavía no lo estaban. Cuando la novia se comprometía, se apartaba de todo, se consagraba pura y exclusivamente para el novio. Sí, no estaban casados, pero se apartaba pura y exclusivamente para el novio, y el novio le daba en señal de compromiso un objeto de oro que era muy pesado, que con el tiempo ese objeto de oro pasó a transformarse en un anillo, porque hasta el momento los anillos los usaban solamente los emperadores, era un sello que se usaba. Pero aquí aparece por primera vez la alianza,
la señal del compromiso, que hoy en día también se da en los casamientos, ¿verdad? O en los compromisos. Yo me acuerdo cuando yo era chica, mis tíos se comprometieron y ella recibió el anillo de compromiso y después recibió el anillo de casada, ¿no? Se guardaban ciertas costumbres. Bueno, aquí vemos que todo esto arranca desde ahí. Entonces, el novio le daba un anillo y la novia se apartaba y quedaba consagrada para él. Después se firmaba el contrato, pero el contrato matrimonial, la ketubá, la tenía que firmar el padre de la novia. Mientras tanto, el novio tenía que ir y preparar el lugar para casarse, tenía que preparar la casa. Cuando él volvía, ya la ketubá estaba firmada. Y ahí es donde las jóvenes doncellas, amigas de la novia, esperaban al novio y lo acompañaban hasta la casa de la novia. Y ahí se consumaban las bodas. Y esto es un poco lo que va a pasar, ¿no? ¿Verdad? Nosotros. Y esto tiene que ver con las bodas del Cordero, ¿no? Que fíjense que el Señor da el ejemplo de la novia que somos nosotros, ¿verdad? La novia que está esperando. El novio fue a preparar el lugar. Yeshua dijo que iba a preparar lugar y después volvería. El contrato lo firmó el Padre, nuestro Padre Celestial, ¿no? Y estamos esperando al novio. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el primer contrato matrimonial que hace Adonai lo hace en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando entrega los 10 mandamientos, él hace un contrato, le dice: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero ¿qué pasó? Hizo un pacto con ellos. ¿Qué hicieron ellos? Lo invalidaron al pacto. Como ellos invalidaron el pacto, ¿qué tuvo que hacer Adonai? Dar carta de divorcio, porque le era permitido carta de divorcio, pero la repudiada no podía volverse a casar, a menos que ¿qué? Que muriera el novio o el esposo. Por esa razón muere, renueva el pacto, muere el novio para que la novia se pueda volver a casar. Que en este caso Jesús dio su vida, ¿verdad? Para que la infiel Israel se vuelva a casar. Y vamos a fundamentar esto con la palabra. Vamos a Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 y 33. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto... Bueno, permiso, ahora después seguimos. Él fue un marido y ellos ¿qué hicieron? Invalidaron el pacto. Y acá habla de las dos. Ya en este contexto está hablando de la división, ya se habían dividido, el reino se había dividido en dos, ¿se acuerdan? La casa de Judá, el reino del sur, y la casa de Israel. Entonces él habla de las dos. Aunque yo fui un marido, ellos invalidaron mi pacto, pero aún así, como sigue, haré el nuevo pacto. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Ahí está hablando entonces Amén. Del nuevo pacto, la nueva boda. Porque, ¿qué pasaba? Él le dio carta de divorcio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? La mujer que era divorciada no se podía volver a casar. Y vamos a ver qué dice desde el Mateo capítulo 19, que habla justamente de lo que era el divorcio. Dice que él le había dado carta de divorcio. Entonces vamos a Mateo capítulo 19, versículo del 7 al 9. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, que no le era permitido a la mujer volverse a casar.
¿verdad? Vamos a Deuteronomio capítulo 24, esto lo explica, y vemos que Yeshua confirma lo que dice la Torá. En Deuteronomio capítulo 24, del 1 al 4, vemos que Yeshua confirma esta palabra. ¿Qué dice Deuteronomio 24, del 1 al 4? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, la escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomare por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai, y no ha de pervertir la tierra que Adonai tu Elohim te da por heredad. Bueno, acá vemos que justamente no la podía, por esa razón tuvo que morir. Ahora, Yeshua dijo, por la dureza de vuestro corazón, porque ellos lo tentaron preguntándole cómo. Si Moshe dijo que se podía dar por carta de divorcio, por la dureza de vuestro corazón. Más, yo os digo, ¿qué dice? Que cualquiera que repudie. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a cumplir la Torá desde el corazón, no desde la parte externa. Entonces, vemos que acá era lícito dar carta de divorcio, pero no se podía volver a casar esta mujer. Y vamos a ver que Adonai le dio carta de divorcio a las dos hermanas, a la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículo del 8 al 11. Y es hermoso porque vemos el amor de Adonai. Sí. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuve temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó, y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente, dice Adonai, y me dio, y dijo Adonai, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la de leal Judá. Bueno, acá vemos que las dos adulteraron, a las Dios le dio carta de divorcio, sin embargo, dice que la ve más justa, o que tiene más misericordia de la casa de Israel que de la casa de Judá. ¿Por qué? Porque se le había dado mucho a la casa de Judá, se le había permitido a la casa de Judá quedarse en Jerusalén, se le había dado la Torá, se le había permitido que legislara sobre la Torá, tenía la bendición de que sus lomos iba a salir el Mashiach. En cambio Israel se había perdido, se había paganizado, había perdido totalmente su identidad. Sin embargo, Adonai dice, ha sido más justa la rebelde Israel, aunque las dos recibieron carta de divorcio. Pero aún así vemos que Adonai decide perdonar. En su amor y misericordia, Él tenía un tiempo de repudiarlas, pero también promete volverlas a tomar como esposa. Por eso vemos que el profeta Oseas le manda a tomar una esposa, una prostituta, para que se case con ella y él pueda ver el amor de Adonai hacia su pueblo infiel, el amor de Adonai hacia su esposa infiel. Y vamos a Oseas capítulo 2, versículos 8 y 9. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro, ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino y su razón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Acá está hablando primero Israel, ¿no? Que es la primera que es rescatada, digamos. Fíjense que él dice, ella no reconoció que era yo el que le daba, y ella incensaba a los Baales, ¿no? A los dioses de esa época, ¿verdad? Seguimos Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí,
y el valle de Acor por las puertas de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su vida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Adonai, me llamará Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más me mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Amén. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Bueno, vemos que aquí está la promesa. Aleluya. De desposarla para siempre. ¿A quién le está hablando acá? Quiero dejar en claro, a la casa de Israel. Y fíjense que acá hay algo profético, porque esta palabra que da Osea es para este tiempo también, y tiene que ver con estas mujeres, con las vírgenes. ¿Por qué? Porque él dice, quitaré el nombre de los Baales de su boca. Uh-huh. ¿Y por qué dice quitaré el nombre de los Baales de su boca? En otra parte el profeta Joel dice, Isaías, devolveré pureza de labios para que confiesen mi nombre. ¿Por aleluya. Qué? Porque está hablando de esta época, porque los nombres que hemos usado hasta aquí no son los nombres verdaderos. Aleluya. Oh, bendito. Y acá viene algo que puede llegar a chocar a muchos, uh-huh, pero lo tengo que decir. La palabra Señor en hebreo es Baal. Baal era el Señor. Por eso nosotros no decimos Señor. Por eso después se le dice Kyrios en griego. No es Señor, es Kyrios, que era como una especie de amo. Se le cambia la connotación. Por eso nosotros decimos Adonai o Adón. Todavía nos cuesta un poco, ¿no? Nos cuesta mucho, pero se refiere a Baal. Por eso habla justamente de esto, como también el nombre Jehová, como también el nombre Jesús. No son nombres, digamos, Baales, pero sí son nombres que no son los correctos. Dice, en ese tiempo, dice, limpiaré su boca, quitaré el nombre de los Baales de su boca. Incluso la palabra Dios es un título, no es un nombre. Por eso nosotros, los judíos, por ejemplo, los judíos mesiánicos, ponen di-os para diferenciarlo. Porque en realidad Dios es Theos en griego. Dios es Theos. ¿Y Theos es qué es? Es Zeus. Cuando se traduce la Biblia al griego es Zeus, es Theos. Entonces nosotros decimos Adonai o Yeshua o Elohim o Yahweh. Yo sé que cuesta, yo sé que choca, pero no podemos dejar de decir esto. Este es el tiempo de volver a nuestras raíces originales, y Adonai no nos va a condenar porque todavía digamos Señor, como tampoco te va a condenar a ti porque digas Señor porque no lo sabes. Ahora ya lo sabemos e intentemos cambiar, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Él entiende, Él sabe, pero sí son cosas que tenemos que aprender a cambiar. Y tenemos que ver que esto tiene que ver con este tiempo. Vamos a Lucas capítulo 2, 35 y 36. Amén. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Bueno, sí, en realidad el 35 y el 36. Sí, 2, 35 y 36. Amén. Vemos que el caso de Ana, profetisa, dice que ella había vivido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno. Vemos que esta mujer, Ana, era de la tribu de Aser, que era una de las 10 tribus justamente que se habían perdido, ¿no? Y ella dice que presentándose en la misma hora daba gracias a Elohim y hablaba del niño a todo. Ella estaba hablando de la venida del Mashiach. A ella se le había revelado esto, como se le había revelado también lo de los nombres. Ya había nacido Yeshua en este tiempo. Así que volvemos entonces, vamos a hablar acerca de estas mujeres.
estas 10 vírgenes, ahora vamos a hablar de las mujeres, ya conocemos el contexto de la boda. Estas 10 mujeres, que eran 10 vírgenes, representan a las 10 tribus perdidas de Israel. A las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. ¿En qué contexto? En este tiempo. En este tiempo. ¿Sí? Estas mujeres tenían sus lámparas encendidas. En toda Brit Hadashah, Jesús habla de las lámparas. Conocemos las lámparas, ¿verdad? Dice que en toda la Biblia hablaba de que las lámparas. ¿Y qué serían? No se pone una lámpara, dijo Yeshua, debajo del almud, sino arriba para que todos la vean. Incluso dice en otra parte que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Somos lámparas encendidas, ¿verdad? La lámpara tiene que ver con nosotros y somos el recipiente, portador ¿de qué? De la luz. ¿Y quién es la luz? Es Mashiach, ¿verdad? Amén. Pero también la lámpara en el contexto del Brit Hadashah tenía que ver con los mandamientos, tenía que ver con la Torá, tenía que ver con la Torá y tenía que ver con los mandamientos y la obediencia externa. Atente acá, tenía que ver con la obediencia externa. Ahora, las lámparas eran encendidas, ¿con qué? ¿Con qué se encendían las lámparas? Con aceite. Con aceite. Estas mujeres vemos que necesitaban aceite. ¿Cómo se obtenía ese aceite? Vamos a Éxodo, capítulo 27, versículo 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, y en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Sí, ¿y cómo se podía conseguir el aceite? El aceite que se conseguía para las lámparas llevaba un proceso, era un aceite de olivas machacadas. Puro. ¿Cómo se obtenía? Se agarraba la oliva, se la prensaba para obtener el mejor aceite. El mandamiento era arder de día y de noche con ese aceite. Nosotros tenemos que alumbrar también todo el tiempo y no con un aceite cualquiera, sino que con un aceite que tiene que ver con la búsqueda, que tiene que ver con la consagración, que tiene que ver con apartarnos, pero por sobre todas las cosas es más de Jesús en nosotros. Cuanto más buscamos de Él, más tenemos de su aceite, que es también simbolizado por el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Pero en realidad, aquí, en el contexto de las lámparas de las 10 mujeres, la luz representaba a Adonai mismo, la presencia misma de Adonai, la plenitud de Adonai. ¿Cómo se forma esa plenitud? Con la Torá y el Ruach. Amén. O sea, la plenitud era Yeshua y la Torá, ¿verdad? Entonces, vemos qué pasó con estas mujeres. Dice que las dos esperaban al novio, ¿verdad? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes siempre estaban a cuenta, siempre estaban preparadas. Y las prudentes, como estas mujeres representan, atente acá, representan las 10 tribus perdidas que ya reconocieron a Yeshua y la Torá. Ellos tenían a Yeshua, pero no tenían la Torá. Recordemos que Israel tiene a Yeshua, pero no tiene la Torá. Sin embargo, estas 10 mujeres habían sido enseñadas en este tiempo sobre estas cosas. Representan a nosotros, aquellos que estamos siendo enseñados, que tenemos que tener la Torá para tener el Evangelio completo, ¿verdad? ¿Qué pasó? 5 aprendían, 5 empezaron a reconocer a Yeshua y a la Torá. No se quedaron solamente con Yeshua, sino que reconocieron la Torá, la plenitud completa. Eso significa que tenían el aceite bien.
Las otras, las insensatas, son aquellas que habían oído, habían oído, pero nunca lo pusieron por obra. ¿Qué representa hoy, en este tiempo de la restauración, que somos Israel? 5 prudentes representan a aquellos que están recibiendo la plenitud del Evangelio, están recibiendo el Evangelio completo, están recibiendo a la Torá. Habiendo tenido a Jesús, están recibiendo a la Torá. Y las 5 insensatas son aquellas que todavía dudan, todavía cuestionan, todavía no se deciden. Creen que porque tienen a Jesús y al Ruach HaKodesh y no hace falta la Torah, o sea, no tienen todavía la plenitud. Son aquellos que escuchan, pero todavía no se deciden a tomar el paso. Son aquellos que todavía están mezclados, que todavía reciben una enseñanza de un lado y otra enseñanza del otro. Porque todavía dudan, ¿será verdad? Hay mucha gente que todavía tiene convicción de que esto es verdad, pero todavía duda, bueno, a lo mejor no es tan así, voy a esperar un poco más. ¿Y qué pasó? Vino el esposo y ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Cuando ellas quisieron ir a buscar más aceite, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Y así va a ser. Aquellos que todavía, vírgenes insensatas, todavía dudan, todavía dicen, pero ¿será verdad o no será? Los invito a que busquen a Adonai. La única manera de saber si lo que estamos enseñando es verdadero, si esta revelación para este tiempo se trata de buscar, preguntar, pero no te quedes con la duda, si no te vas a quedar como la virgen insensata. Las insensatas fueron aquellas que se quedaron esperando nuevas revelaciones, esperando una confirmación. ¿Y qué pasó? Cuando vino el esposo, ellas ¿qué hicieron? Fueron y le dijeron las insensatas, sí, nosotros queremos ahora, queremos que ustedes nos den, queremos que ustedes nos enseñen. ¿Y qué pasó? No hubo tiempo. No hubo tiempo. ¿Por qué 5 prudentes y 5 insensatas? Sabemos que son 10 las tribus perdidas, pero también 10 significa la totalidad, ¿verdad? Porque hay gente que no es de las tribus perdidas, pero fueron injertados. De hecho, nosotros no sabemos si somos descendientes de esas 10 tribus, pero sí fuimos injertados. El hecho de haber recibido a Yeshua nos injerta en el olivo y somos Israel. El tema es que las 5 prudentes se quedaron con esa enseñanza, estuvieron provistas con eso, y las demás todavía se quedaron, bueno, pero a lo mejor es, a lo mejor no es, se quedaron dudando. No esperes hasta ese tiempo, no esperes porque no sabemos cuándo será. Ahora, el número 5 en la Biblia está representado por la letra Hei. Y la letra Hei es una de las letras que forman el nombre de Adonai, Yu, Hei, Van, Hei, el yo soy el que soy. Y esa letra Hei representa el aliento de Adonai, el Ruach HaKodesh representa a Adonai mismo, por eso está en su nombre, esa letra está en su nombre, representa a Adonai, y también representa la gracia y la revelación. Por eso son las 5 prudentes tenían todo esto. Y las 5 insensatas también lo tenían. Pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que falló? Que no se decidieron a seguir, a creer, a recibir. No se animaron por lo que sea, no se decidieron. Tenían todo. Tenían la enseñanza, pero no se animaron. ¿Qué pasó? Vino el novio y cuando ellas quisieron ir y dijeron, era verdad, vamos a decirle a las prudentes que nos vendan, ¿qué pasó? No hubo tiempo. Y aquí el aceite no solo representa el Ruach HaKodesh, vuelvo a repetir, aquí representa la unión completa, Yeshua y la Torah, el Ruach y la Torah. Eso representa el aceite. Tremendo, ¿verdad? El novio vino, se cerró la puerta. Cuando se cierra la puerta, dice, se cerró la puerta y ya no hubo más y hubo crujir, ¿no? Que el cerrar una puerta desde el contexto hebreo es el inicio, el fin de un ciclo y el inicio de otro ciclo. No quiere decir final completo. A veces sí, a veces no. Pero lo importante es que entendamos nosotros que eran creyentes, habían recibido
tuvieron la oportunidad, así como muchos de los que escuchan hoy tienen la oportunidad de conocer este evangelio completo. Tenemos a Yeshua, pero es necesario que volvamos a nuestras raíces, que tengamos la Torá. No podemos decir que vivimos solamente por el Ruach. Eso ha llevado a mucha confusión hoy. Muchas enseñanzas erróneas han salido de esta mala interpretación, que si yo tengo al Ruach, no necesito más nada. Si tengo a Yeshua, no necesito más nada. Sí, Yeshua y la Torá, porque el Ruach viene acompañado de la palabra. El Ruach no es la paloma que anda volando y que viene no, todo lo que el Ruach hace me lleva a la palabra. Por eso dice, cuando venga mi Ruach, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y él enseñará todas las cosas. Si vos estás lleno del Ruach, tenés que ir a la palabra. No puede existir que seamos llenos del Ruach sin la palabra. Es algo que no se puede separar. Pero hay tanta enseñanza errónea que es contraria a la Escritura. Por eso es importante que escudriñe las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque ahí está la revelación, la enseñanza verdadera desde el original. Estamos hablando, verdad, de que este es el tiempo de esto, y si alguno tiene duda, bueno, ayune, ore, consulte, pregunte. El Ruach te va a dar la convicción que necesitas, pero no te quedes como estas vírgenes esperando a ver qué pasa. Así que bueno, hermoso, ¿no? Hermosísimo. Y vos sabés que me traía a cuenta, recuerdo, lo que le estaba pasando a Pablo cuando estaba delante del rey Agripa, y le decía: estás loco, Pablo, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Las muchas letras te vuelven loco. Y él le dice: no estoy loco, oh Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Esta palabra de verdad y de cordura, estando él allí, ¿no? Y él dice: por poco me persuades, le dice este rey, le contesta a Pablo: por poco me persuades, Pablo, a ser seguidor de Yeshua. Y muchas veces nos quedamos ahí, estemos atentos, por poco. Y él le dice: ojalá, por poco, por mucho, siguieran mi camino, ¿no? Le estaba contestando Pablo. Estaba allí Pablo en esta defensa, ¿no? Y qué importante, ¿no? Es tener en cuenta esto, que es la palabra que Adonai mismo nos está hablando en este tiempo, nos está hablando en todo tiempo, en todos los medios. Hoy en día le hablaba a una señora y le decía: aunque no puedas leer, hoy en día tenés en los teléfonos inteligentes la Biblia hablada. Poné ahí, toca un botón y vas a ver cómo la Biblia te va a empezar a hablar. O sea, no hay excusa hoy. En todos los medios podemos tener al alcance la palabra. Más esta revelación nueva, Amén, no la gloria palabra al que ya Eterno. ven, no, sino que esta revelación desde el hebreo. Esto es volver a las raíces. Hoy ya no hay tiempo. Esta parábola, lo que más asombra, que si bien vamos a ver que en la Biblia habla de las 10, ahora vamos a hablar de los 10 leprosos, pero habla de las 10 vírgenes, Amén. apunta a las restauración, a las 10 tribus perdidas, pero justamente esta parábola aplica para este tiempo, el tiempo final. Amén. Porque el novio está por venir. Fíjense que el novio regresa. ¿Y quiénes son las que entran a las bodas? Las 5 prudentes, las que tienen el evangelio completo, a Yeshua y la Torá. Aleluya. Esas 5 vírgenes. ¿Y por qué digo que dice que es para este tiempo? Porque fíjense en que aplica a Israel, no a Judá. Porque la primera que entra, ¿quién es? Es Israel. Aleluya. Acá no está la casa de Judá. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Y vamos ahora terminando ya con los 10 leprosos. Los 10 leprosos que también tiene que ver con las 10. Por eso Yeshua, él dijo: yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acá tenemos que ver con los 10. ¿Quiénes eran estos 10 leprosos? ¿Y por qué la lepra? Bueno, la lepra es símbolo del pecado. La lepra, zarat en hebreo, tenía que ver con las personas que pecaban, quedaban leprosas. ¿Por qué se compara el pecado con la lepra? Justamente porque la lepra daña la piel.
porque la lepra no solamente daña la capa externa, sino que daña los órganos. La lepra no solo ataca la piel de la persona, sino que ataca sus órganos internos. De esa manera el pecado no solo ataca la parte exterior, sino que va corroyendo la parte interior en una muerte lenta y espaciosa. Aparte, la lepra es contagiosa. El leproso tenía que ser apartado, privado de todo, tenía que ir a vivir al desierto. Ellos no podían vivir con la gente, ni hablar que estaban apartados también del templo, de los servicios religiosos. Y vamos a ir voy a leer el libro de Levítico 14 y vemos que dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra, mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro. Esto tiene que ver con el sacrificio de redención. Después cuando hablemos de este libro vamos a hablar un poco más adelante. Pero dice el capítulo, este mismo capítulo, dice que el sacerdote le purificará y presentará delante de Yahweh al que se ha de limpiar con aquellas cosas y a la puerta del Mishkan, del tabernáculo de reunión. Quiere decir que tenía que presentarse al sacerdote, y era el sacerdote el que iba. Había casos de lepra que podían ser limpios y otros no. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver que justamente con la parábola de los 10 leprosos. Dice, yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Elohim a gran voz, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Adonai, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, tu emuná te ha salvado. Y acá vemos algo muy impresionante. ¿Quiénes eran estos 10 leprosos? Las 10 tribus perdidas, que encuentran a Jesús, estaban leprosos por su pecado, las 10 tribus que estaban exiliadas por su pecado, que habían perdido su identidad. Esto lo vimos lo vimos en programas anteriores, toda esta enseñanza de las dos casas de Israel, casa de Israel y casa de Judá, la vas a encontrar en la grilla del programa. La casa de Israel había perdido su identidad, había quedado cautiva cuando fue por Asiria, y había en el año 722 antes de Yeshua, y fue llevado cautivo a las naciones, habían perdido totalmente su identidad. Y aquí representan estos 10 que vienen a postrarse y pidiendo misericordia, habían quedado justamente leprosos por ese pecado, y reconocen que Yeshua podía salvarlos, y le claman por misericordia. Pero lo notable, ¿qué es lo que le responde Yeshua? Aquí Yeshua no contradice la Torá, Yeshua confirma la Torá. Porque ¿qué le dice Yeshua? Vayan al sacerdote y preséntense ¿a quién? A los sacerdotes. ¿Por qué Yeshua no los sanó? Él les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Yeshua cumplía la Torá, porque la Torá había establecido que la restauración iba a venir por mano de ¿quién? De los sacerdotes. Yeshua, de hecho, Yeshua los sanó, pero ellos tenían que presentarse al sacerdote para la restauración final. Y acá hay una enseñanza que vemos que Yeshua mismo confirma. ¿Qué representaban los sacerdotes? La Torá. Amén. Yeshua los sanó, pero la Torá lo confirmó. ¿Verdad?
Tenían que tener, acá tenemos Yeshua y la Torá. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Elohim y se postró sobre tierra. ¿Y quién era este hombre? Era un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Recordemos que también en uno de estos programas hablamos de la mujer samaritana. Los samaritanos eran descendientes también de las tribus perdidas, pero la diferencia es que ellos sí sabían que eran de esas 10. Ellos reconocían. ¿Por qué? Porque recordemos que la ciudad de Samaria, Asiria, cuando la toma cautiva, echa a todos los habitantes de Israel y trae a vivir ¿a quién? A los asirios. Entonces se produjo una mezcla en Samaria. Samaria queda mezclada con israelitas, pero también con asirios. ¿Por qué? Porque los únicos que son llevados cautivos, cuando viene la cautividad por Asiria, un remanente que es expulsado, el remanente expulsado de Samaria, fueron la casta sacerdotal, la nobleza de Israel. Pero el pueblo, parte del pueblo quedó, y es ahí donde lo llevan a vivir a asirios y el pueblo se mezcla con los asirios. Entonces los samaritanos estaban mezclados. Por eso los judíos no los querían a los samaritanos, por eso Yeshua provocó el encuentro con la mujer samaritana, por eso la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Todo esto lo vimos en otro programa, ¿verdad? Entonces vemos que este samaritano fue el único que reconoció y dio gracias. Los demás no. ¿Y esto qué tiene que ver? Aplica hoy en día. También estos 10 leprosos son 10, podemos decir, como las vírgenes de la casa de Israel. Todos son llamados, muchos vienen, estos 10 leprosos significan descendientes de las 10 tribus, que son llamados por Yeshua, que claman a Yeshua, ¿verdad?, por misericordia, pero no se presentaron ante el sacerdote. ¿Se entiende? Reconocieron a Yeshua, pero no reconocieron la Torá. Y uno solo fue el que recibió la restauración total. Dice que cuando ellos iban, fueron limpiados, pero cuidado, fueron limpiados, pero para ser limpiados completamente tenían que ir a presentarse al sacerdote, tenían que tener una confirmación interna, una restitución interna que solamente lo da la palabra. Yeshua salva nuestra vida, Yeshua nos limpia, pero la restitución interna, la restauración interna en nuestra vida, ¿por dónde viene? Por la obediencia a la palabra, por la obediencia a la Torá, que es la palabra. Entonces aquí vemos que estos 9 recibieron el milagro de Yeshua, pero no recibieron la restauración total, porque no se presentaron delante de o sea, no recibieron la Torá, recibieron a Yeshua, pero no la Torá, no la palabra. Tuvieron por menos la palabra, tuvieron por menos la enseñanza. Creyeron que ya tengo a Yeshua, yo tengo a Yeshua, ya es suficiente. Tuvieron por menos la enseñanza. ¿Y qué pasó? No dice qué pasó, pero evidentemente no recibieron la sanidad total. En cambio hubo ese samaritano representa a aquellas personas que reconocen a Yeshua, pero también reciben la transformación interna por la Torá. Es increíble porque realmente acá tenemos en las dos parábolas la exigencia del evangelio completo. Amén. Entonces, Yeshua limpia, perdona, pero es la Torá la que hace la obediencia, la enseñanza que produce la transformación interna, pero también de la mano de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua es la Torá viviente. O sea, pero es importante que entendamos, estas 9 personas representan hoy a mucha gente que se quedan con Yeshua nada más, que reciben a Yeshua nada más, pero no caminan en obediencia, no quieren conocer la Torá, no quieren conocer la palabra, y por lo tanto son limpiados por fuera, no tienen una transformación interior. Y si no hay una restitución interior, ¿qué puede volver a pasar?
que puede volverse a quedar leproso, porque uno, si no tiene la enseñanza de la palabra, ¿qué va a pasar? Va a volver a pecar. ¿Por qué? Porque los que nos guardan del pecado, ¿qué es? La obediencia a la palabra. Amén. ¿Sí? Así que bueno, Aleluya. hasta aquí la enseñanza de hoy, a tenerla en cuenta y tener que ver que las dos cosas son importantes. No podemos estar solamente con Yeshua, que es lo que vinimos, a nosotros nos enseñaron que es sí, pero no teníamos la Torá. Tampoco podemos tener la Torá sin Yeshua. Los leprosos no bastaba con presentarse al sacerdote, tenían ellos que ser limpiados. Amén. Así que bueno, hasta aquí la parábola de hoy con respecto, la palabra de hoy con respecto a estas dos parábolas. Así que bueno, Aleluya. amado amigo y hermano que me escuchas, ten en cuenta esto, te invitamos a que busques, a que comiences sobre todo a orar y pedirle al Padre esta revelación. Él busca que nosotros le pedamos, que Él busca confirmar esto, pero para eso tenemos que buscarlo. Aleluya. Sí, tiene que haber una disposición del corazón. Él dice que su espíritu nos guiará a toda verdad. Y si de verdad vos querés obedecer y de verdad querés conocer si esto es cierto, bueno, no nos creas a nosotros, búscalo a Él. Amén. Búscalo a Él y pedí la confirmación de esta enseñanza. Tampoco hablamos de irnos al judaísmo, vuelvo a decir, porque hoy ponemos raíces hebreas y aparece judaísmo, que no tiene que ver, la casa de Judá son nuestros hermanos mayores, pero ellos también están, así como nosotros, el cristianismo se contaminó con enseñanzas extrañas, también la casa de Judá se contaminó con enseñanzas extrañas, ellos tampoco tienen la Torá pura, la tienen adulterada también, así como nosotros. Así que bueno, Vero, ¿algo más que decir? Bueno, si querés saber, te quedó algo en la tilde, ¿no? Bueno, nos podés llamar, mandar un mensajito al 11 59 00 4636 y cuando este estudio esté subido allí en la plataforma de YouTube, míralo, escuchalo, compartilo. Es muy importante que lo compartas y nos des un me gusta. Así que, bueno, te animamos. Si al principio no lo entendés, no importa, tiempo al tiempo lo vas a ir comprendiendo. ¿Mensajitos, Romy? Bueno, hoy no hemos tenido mensajitos. Nos falló nuestra oyente. Están todos en la playa, me parece. Carolina, no, igual Malena me contó que estaba haciendo unas diligencias en este momento, no podía escuchar, pero va a escuchar la repetición, que bueno, también en la 95.5 en www.radiokeila.com siempre hacemos repeticiones. Amén. Y bueno, va a quedar, como decía Verónica, subido en el YouTube. Y Carolina está con un problema de garganta, pero seguramente nos ha podido escuchar. Algo pasó porque ella hoy preparó la imagen, estaba ahí, así que... Sí, también le mandamos saludos y muchas gracias por estar siempre colaborando con Radio Keila. También saludamos a nuestros hermanos de Ollana La Costa, que también seguramente nos están escuchando. Saludamos a la hermana Vero de San Juan. Vero, te mandamos un beso grande. Vero. A vos, a tu hija Camila, y gracias por estar. Así que, amados, que Adonai les bendiga y nos encontramos el lunes que viene. Vamos a seguir un poco más con una o dos parábolas más de estas hermosas parábolas de Yeshua que confirman la Torah. Que Adonai te bendiga, te guarde y que tengas una excelente semana, como decimos nosotros, Shabbat Tov. Buena semana. Buena semana. Recibimos un mensajito de Vero Valdés. Dice: gracias, amadas, abrazos para las tres. Soy Vero de San Juan.
Muchas gracias, Verónica, por estar conectadas, y a todos aquellos que nos escuchan, sabemos que están ahí muy atentos, aprendiendo, así que les mandamos un beso, un abrazo y bendiciones.